en esta Jornada Mundial del Inmigrante y Refugiado, pues también la Providencia ha querido que su celebración acontezca en este segundo domingo del tiempo ordinario, un domingo en el que la primera lectura que hemos escuchado era del primer libro de Samuel. Eso fue antes de Jesús en el Antiguo Testamento, unos 1000 años antes, unos 1100 años antes. Esto pasó hace unos 3100 años, que se dice pronto, ¿verdad? Bueno, pues ese niño, que se llamaba Samuel, empezó a escuchar una voz que no sabía interpretar, que no sabía reconocer, hasta que le enseñaron que era la voz de Dios y había que saber escucharla, acogerla y responderla. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Le enseñaron a cómo reconocer la voz de Dios, entre otras muchas voces, y responderla. De ahí que el nombre Samuel significa aquel que escucha a Dios. Eso es lo que significa la palabra Samuel, aquel que escucha a Dios. Todos nosotros tenemos que tener esa capacidad de interpretar, de reconocer e interpretar. Esta es la voz de Dios, la reconozco y interpreto, que me dice, como una madre, ¿no?, que entre 100 lloros reconoce el lloro de su hijo. Es mi hijo que está llorando, lo reconoce y lo interpreta, me está llamando. Así nosotros reconocemos e interpretamos las llamadas de Dios. Bueno, pues eso traducido a esta Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado, quiere decir que Dios también nos está diciendo algo en los signos de los tiempos. Sí, Dios nos está hablando. Hay una nueva circunstancia en la que Dios habla. Dios tiene un plan integrado en esta circunstancia. Y la circunstancia es que el mundo en el momento actual tiene grandes desplazamientos de población. Unos 280 millones de personas son inmigrantes en otros lugares. 280 millones. Además de los refugiados, a los que había que sumar los refugiados de las guerras. Sin contar los que están desplazados internamente en los países. Eso cambia la cultura, eso cambia los parámetros del mundo en el que nos hemos movido hasta ahora. Hace que el mundo se transforme de una manera muy distinta. ¿Y esto qué? ¿Nos da miedo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? A ver, esto es. Y a Dios no se le escapa de las manos. Y Dios tiene un designio de conducir esta circunstancia para enriquecer el mundo, para salir al encuentro de tantas almas que necesitan de Dios. Esto que acontece es un signo de los tiempos, sí, un signo de los tiempos en los que Dios nos habla. Y el Santo Padre, en el mensaje que ha escrito, ha utilizado 4 verbos, que yo muy brevemente voy a cada uno de ellos a hacerle una pequeña reflexión o consideración. Y los 4 verbos que él nos propone a nuestra consideración de qué hacer ante este hecho, este signo de los tiempos, estas 4 proposiciones son acoger, proteger, promover, integrar. Primero, acoger, porque aquí es muy importante que veamos cuál es mi actitud de partida. ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Me pienso que esto va a ser malo para nuestra riqueza, la riqueza de nuestra cultura? ¿Acaso pienso que esto se le ha escapado a Dios de las manos? ¿Acaso Dios no acompaña todos estos movimientos migratorios? Si uno tiene miedo, que escuche lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que dice este versículo que os voy a leer, que os voy a reconocer que yo cuando lo he leído me ha parecido impactante y lo he mandado a las redes sociales esta mañana. Es un texto del libro del Levítico que dice: el emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el autóctono. Lo amarás como a ti mismo, porque emigrante fuiste tú en Egipto. Sí, nosotros fuimos emigrantes en Egipto. El pueblo de Israel, nuestros padres en la fe fueron a Egipto y luego la Sagrada Familia huyó a Egipto huyendo de Herodes.
Serán para vosotros como el autóctono, porque emigrantes fuimos nosotros en Egipto. Esa es la palabra que nos dice Dios para que no tengamos miedo y acojamos. Segundo lugar, dice acoger, y la segunda palabra es proteger, porque pasa una cosa, en el momento en el que se produce la emigración, en ese saltar de un mundo a otro mundo, pasa como con los aviones. Los aviones dicen que el momento más peligroso para un avión es el momento de despegar y el momento de aterrizar, es el momento en el que es más vulnerable, en el que es más fácil que ocurran desgracias. Así ocurre también en las emigraciones, que el momento de la salida y de la llegada es el momento de mayor vulnerabilidad. Protege, tengamos la conciencia de que tenemos que proteger ese momento. Y es terrible, terrible que en esas circunstancias haya también, pues eso, ¿no? Pues haya bandas que se aprovechen de esa vulnerabilidad tan grande, mafias, que estén atentas a qué pueden sacar de la debilidad humana en un momento como ese. Eso es terrible, ¿no? Ver también la maldad del hombre intentando sacar provecho de la vulnerabilidad ante la indiferencia de los países y de las naciones. Es una llamada. Protege. El tercer lugar es promueve. Sí, una vez que se ha dado ese salto, es importantísimo que entre nosotros exista la conciencia de que Dios nos ha dado una serie de dones y talentos que todos tenemos el derecho y el deber, repito, de poner todas las condiciones para que los talentos puedan emerger. Todo el mundo tiene sus talentos y tiene el derecho de intentar hacerlos, desplegarlos, que crezcan, que se realicen. Y fijaros, ese esfuerzo grande por la promoción de los pueblos no es un esfuerzo que se haga únicamente aquí. Que sepáis que la parte principal, esto quiero que es bueno que se oiga y se escuche, que la parte principal de nuestro esfuerzo económico a la promoción de los pueblos la realizamos en el origen, sí, en el origen. O sea, los proyectos de desarrollo que dirigimos a los países de origen, en eso va la principal parte de nuestro esfuerzo. Con lo cual, cuando a veces se escuchan por ahí polémicas, no, es que el esfuerzo de la promoción hay que hacerlo no aquí, sino allí. Es que, de hecho, así se hace. La mayor parte del esfuerzo que realizamos desde la Iglesia se realiza en los países de origen, intentando en aquellos lugares promover proyectos de desarrollo. Ahora bien, no se trata de allí así y aquí no, también obviamente los proyectos de promoción de todos aquellos que han inmigrado en igualdad de condiciones con los que viven en los países a los que han inmigrado, forma parte también del derecho de todos los seres humanos, que tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma dignidad. Acoger, proteger, promover y por último, integrar. Pues sí, me parece que esto es importantísimo, es decir, Dios tiene un designio de enriquecernos mutuamente unos con los otros. La crisis tremenda de valores que tiene Occidente, la crisis de secularización, la pérdida de sus raíces cristianas, la crisis de natalidad, la pérdida de los valores religiosos, todo eso acontece en este momento en el que también las inmigraciones llegan a Europa. Todo eso está aconteciendo al mismo tiempo. Y yo estoy convencido que en este enriquecernos mutuamente, Dios sale en socorro de la Europa que pierde sus raíces cristianas. Y vosotros, los emigrantes, estáis llamados en buena parte a ser testigos de la fe y testigos de la fe en Dios ante una Europa materialista que pierde sus raíces cristianas. Venís a una Europa con profundas raíces religiosas, pero a la que el materialismo le ha robado el alma. Europa es un cuerpo sin alma. Y también creo que la palabra que un obispo os tiene que dirigir a los emigrantes es: tened mucho cuidado que Europa nos robe la fe,
que nuestro materialismo nos robe la confianza en Dios en la que habéis sido educados, y sentiros testigos de la fe, sentiros llamados a la integración plena en esta cultura, e integraros plenamente en esta cultura, no en un gueto, no, integrados plenamente, pero sin complejo ninguno, sabiendo que Dios tendrá un designio de que vosotros seáis un elemento para ayudar a reavivar la fe de los países que han perdido sus raíces cristianas. Sí, en la integración Dios tiene un designio de evangelización, estoy seguro. Confiamos, pues. Acoger, proteger, promover, integrar. Sí, nos fiamos plenamente de la providencia de Dios. Somos como Samuel, que ha escuchado una voz y ha visto una estrella pasar hacia Belén y ha dicho, Dios nos dice algo. Vamos a seguir esa estrella y hacemos el acto de confianza en que estamos en manos de Dios, Él nos conduce y a nosotros lo que nos toca es salir al encuentro de Cristo que viene.